Da comienzo Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenas, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina, a la enfermedad, como hay otros programas también aquí en esta radio. Les habla Alicia Lois, médico de familia. En el control me acompaña, como siempre, José Luis Lois. Muchas gracias, José Luis. Buenas, Alicia. Buenos días. Y hoy en el micrófono, aquí en el estudio central de Radio María España, estoy con el doctor y amigo Alfonso Marco. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Alicia. Médico de familia y jefe del servicio de urgencias del Hospital de San Chinarro La Moraleja. También profesor asociado de la Universidad Francisco de Vitoria, aquí en Madrid. Muchas gracias por venir. Y bueno, les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es, y también escucharnos en la sección de podcast de la página web de Radio María. Hoy en el programa hablaremos de la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad transmitida por garrapatas. Hablaremos de su infección, de su clínica, su tratamiento, su diagnóstico. Tendremos en la primera parte del programa a una paciente que lo padeció, que nos acompañará. Hoy es Pepa y también nos ayudará mucho seguro a desarrollar el programa. Y pues les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues Alfonso, nos hemos metido en esta enfermedad tan poco conocida, pero sí frecuente, que puede dar mucha guerra. Sí, sí. Y que, bueno, pues que cuéntanos un poquito si quieres lo que es, o empiezo yo, o yo me lanzo, Bueno, vamos. como quieras. O sea, fundamentalmente es una enfermedad que, como tú dices, da mucha guerra tanto a pacientes como médicos, porque nos complica mucho el diagnóstico, sobre todo si no la cogemos en la primera fase, que es como un poco más evidente, ¿no? Cuando el paciente te llega, te cuenta que le ha picado una garrapata. Si es que se ha dado cuenta. Si es que se ha dado cuenta, ahí es un poquito más fácil. Quizás luego podremos hablar de si merece la pena hacer una profilaxis o no, que eso está muy discutido. Y bueno, en esa fase es relativamente sencillo. Luego las siguientes ya nos complica mucho el diagnóstico, porque es verdad que en medicina a mí me dijeron que lo que uno no piensa no lo diagnostica. No lo diagnosticamos. Y es verdad que en el Lyme muchas veces no pensamos. Y además es una enfermedad que simula síntomas de cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Ya lo creo. Pues sí. Ahora vamos a entrevistar a una paciente que lo sufrió. Pues la enfermedad de Lyme es una zoonosis, que significa que la transmiten los animales. La transmite la picadura, como decía Alfonso, de la garrapata, una que es típica del género Ixodes, bueno, es igual. Y esta garrapata lleva en su estómago bacterias, que es la Borrelia burgdorferi, que bueno, se llama así por un suizo que la Burgdorfer, o algo así se llamaba el señor. Y este complejo está formado por bacterias que, bueno, gran negativas, hay muchas, que están involucradas en la mayoría de los casos, especialmente en España, la Borrelia garini. Las garrapatas son parásitos que chupan la sangre, se llaman hematófagos, comen la sangre, ¿no? Pues como los piojos. Se alimenta de la sangre de los hospedadores. Te lo voy a contar esto, que es muy interesante porque yo no lo sabía y, bueno, pues siempre viene bien prepararse un programa para aprender. Comparada con otros parásitos, tiene un periodo de vida bastante más largo, hasta de 2 o 3 años, lo cual es bastante tiempo que están por ahí pululando garrapatas que pueden infectar. Porque en vez de alimentarse de forma continua no lo necesitan, solo necesitan 3 tomas en su vida de sangre. 2 para cambiar de muda, de larva a ninfa y de ninfa a adulto, y la última para hacer la puesta de huevos. El resto del tiempo o están buscando a un hospedador o están en fase de baja actividad, que se llama diapausa, que les permite pasar, por ejemplo, el invierno asturiano debajo de la nieve sin ningún problema. Y esto es verdad que es una complicación para el control sanitario de enfermedades. Yo no sabía que hay estos 3 estadios de garrapata. Y las larvas están normalmente a ras de tierra. Estas no pican, están ahí simplemente, pues eso, esperando. Bueno, sí pican porque se tienen que cambiar a ninfa, efectivamente, y se tienen que alimentar de la sangre. Las ninfas, que están a nivel un poquito más alto, como a 20 centímetros, suelen picar a roedores. Yo me acuerdo
que vi un puercoespín, un erizo en Asturias, hace poco, y tenía garbanzos, o sea, clavados en la zona cerca del periauricular, cerca de las orejas, eran gordos, o sea, pero como garbanzos, estaban llenas de sangre, auténtico invadido de garrapatas. Y luego los adultos ya habitan zonas más altas de los helechos, de los arbustos, y pues, bueno, pues pueden saltar más alto porque ya van a por el venado, normalmente pues a por venado más grande, a por vacas y demás. Y hay una cosa muy curiosa que he aprendido, que además de tener sus patas para avanzar y luego pues eso, picarnos, tienen un sensor que se llama el órgano de Haller, que detecta básicamente 4 cosas. Tienen un sensor de presión, con lo cual detecta las vibraciones de los animales, por ejemplo, o los humanos cuando pisan la tierra. Tienen un sensor de temperatura, con lo cual el calor les atrae y van hacia el calor humano y de los animales. Un sensor de ácido butírico, que es un componente del sudor, con lo cual la gente que tiene más sudoración, hace más trabajo, es más fácil también que sea picada. Y un sensor del CO2 que detecta la respiración, bueno, animal, humana, ¿no? Todos estos sensores hacen que dices, qué mala suerte que te piquen siempre, ¿no? Porque están ahí esperando. Un animalito tan pequeño, la cantidad de cosas que tiene, como Desde es luego. La creación, ¿eh? Impresionante. O sea, está bien hecho. La verdad es que para lo que tiene que hacer, lo tiene bien montado. Bueno, pues en la cornisa cantábrica encuentran todo lo que necesitan. Temperaturas poco extremas, elevada temperatura, abundancia de ganado. Y sobre un solo ejemplar de ciervo o corzo hay densidades de parasitación muy altas. O sea, es una cosa espectacular si no se les desparasita. Los ganaderos saben que tienen que hacer de vez en cuando desparasitación. Ellos les echan una especie de crema lechosa que les desparasita, pero claro, con las lluvias se les quita y dura menos, tienen que volver a repetir. Háblanos si quieres de la incidencia en España, porque es que es un problema de sanidad, sobre todo en la zona norte, cornisa cantábrica. Sí, lo que pasa es que pues, yo creo que la tenemos en toda España. O sea, con los movimientos además poblacionales. Sí, claro, con los movimientos. Sí, y luego la gente ya no trabaja en el campo, pero cada vez hay más gente que sale a pasear al campo, a hacer rutas y demás. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la época en la que el campo está amarillo, porque de los animales pasan otra vez a la planta y de la planta vuelven a nosotros. Por eso es importante ir preparado al campo con calzado alto, con unos calcetines. Incluso queda poco elegante, pero los calcetines por encima del pantalón para que eso no es lo entren. que hacen los ganaderos. Claro, porque es el punto donde encontramos habitualmente la picadura de la garrapata. Y luego, en ambientes más de ciudad como Madrid, es importante tener los perros también desparasitados y con su collar antipulgas y antigarrapatas, porque es otra de las vías por la cual nos llegan. Claro. Desde la época del COVID, además, ha habido un aumento de población, sobre todo de jabalís, en los alrededores de Madrid, y hay muchas zonas donde antes no había, que ahora hay, y son otra fuente también de transmisión de este bicho. Por lo tanto, fundamental la prevención, intentar evitar la picadura, intentar evitar el reservorio de los animales, y eso es labor de todos. En medicina nos gusta mucho hablar sobre un caso clínico, muchas veces a propósito de un caso, ¿no? Y ya contamos la enfermedad. Si te parece, pasamos con la entrevista porque verdaderamente puede ser muy interesante. Tenemos al otro lado del teléfono a una paciente que sufrió Lyme, bueno, es familiar mía también, he de decirlo. Buenos días, Pepa. Hola, buenos días, Alicia. Muchas gracias por atendernos, porque verdaderamente tu caso, que fue ya hace unos años, gracias a Dios, pero fue un ejemplo de lo que pasa con la enfermedad de Lyme, que, bueno, pues a veces el diagnóstico se retrasa bastante, que teniendo consecuencias y, bueno, clínicas en tu caso. Cuéntanos cómo fue tu periplo, cómo te infectaste, cómo fue toda la clínica. Pues mira, lo mío fue hace ya bastantes años, no me acuerdo cuándo fue, pero hace más de 10 años, que yo creo que había menos Lyme entonces también. Y nada, yo veraneaba en Asturias, me picó una garrapata, que son las garrapatas como de campo, no son como las de perro, son muy chiquititas, muy chiquititas. Sí, las ninfas, ahora hablaremos de ellas. Y nada, yo pues estaba en Asturias, me vine y en Madrid me la vi y me la quité y ya está, y no pasó nada. Y luego seguí con mis vacaciones y como no fue inmediato, o sea, tenía la picadura, pero después me empezó como a crecer una erupción que fue
creciendo y me ocupaba ya toda la espalda, me llegaba hasta el muslo, por arriba hasta el hombro, o sea, me ocupaba todo muchísimo. Y que, bueno, me molestaba y me impedía dormir, entonces empecé a dormir mal. Y luego, bueno, pues nada, fui al hospital, que entonces estaba en Albacete, y allí, pues nada, me recetaron antihistamínicos y ya está. Y Pensando nada más que era una urticaria, una reacción Sí, alérgica. pensando que era, eso es. Pero luego empecé a tener dolores de piernas, como un dolor raro que me dolía la pierna, no podía estar sentada, no podía estar tumbada, y empecé como ya con unas sensaciones peores. Total, que ya me vine a Madrid y a esto estaba ya, pues empezó a tomar esto, Antihistamínico, pues sí. y antiinflamatorios. Antiinflamatorios Ya para el empecé dolor. eso es, antiinflamatorios. Y empecé a dormir muy mal, o sea, yo me levantaba a las 2 de la madrugada y me iba a pasear porque se me calmaba caminando. Pero seguían sin darme, o sea, entonces empezaron, me dijeron que era ansiedad, que era la vuelta al trabajo, que piernas inquietas, a lo mejor. Piernas inquietas, eso es, empecé a tomar relajante muscular, me parece miostina. Sí, bueno, da igual. Lo han retirado. O sea, que da igual. Un relajante Miolastán, muscular. Sí, Miolastán. Miolastán, eso ya lo han retirado, sí. Bueno, y que me lo recetaron también. Fui al médico en el ambulatorio, tampoco me empezaron a... Ahí ya se te había quitado las manchas en la piel, el eritema se te había quitado. Las manchas ya se me habían quitado, sí, ya no las tenía, y entonces en el ambulatorio más bien vinieron a decir como que era ansiedad, que era un poco de depresión. Yo empezaba a estar muy cansada porque no dormía nada, entonces lo que hacía por la noche es que me llenaba la bañera de agua y me metía ahí dentro a ver si se me pasaba como la inquietud. Y esa fue, o sea, fue como a peor, que se me mezclaba también mucho el que no dormía nada. Entonces ya empecé a tener también náuseas y vómitos, y ya fue entonces cuando a alguien se le encendió la bombilla y dijeron que podía ser Lyme. Porque tú llegaste a contar lo de la garrapata, ¿o no se te había ocurrido contarlo? No la había, sí dije, pero no, realmente yo dije que me había picado un bicho, porque yo había tenido 3 veces picaduras de garrapatas que nunca me pasaban y ya está. Claro, entonces, tú has sido de Asturias, te han picado. Tampoco la relacioné, ¿eh? Claro. O sea, yo pensaba que era un bicho, otro bicho, pero un bicho los que de otra manera. Sois de Asturias, sabéis lo que son las garrapatas a diario y normalmente claro, se quitan sin mayor problema. Eso es, así es. Y entonces, ¿qué más síntomas tuve? Pues ya fue cuando alguien dijo que podía ser un Lyme, y me hicieron punción lumbar, y entonces ya salió que tenía meningitis, y ya ahí salió por fin los anticuerpos la o la causa. Eso es. ¿Ya te pusieron tratamiento? Me pusieron en tratamiento y rápidamente empecé a mejorar. O sea, fue empezar con el tratamiento y empezar la mejoría inmediatamente. Pero como tuviste meningitis, ¿te dejaron ingresada unos días? No llegué a estar ingresada. Me mandaron, o sea, me pusieron una vía intravenosa. Una vía, iba y venía con mi vía. Te dejaban ponerte en el hospital. Eso es, y me dejaban pero un ingreso ambulatorio. Sí. Me dejaban venir a dormir a casa. ¿Y ya no has vuelto a tener más síntomas? ¿Se recuperaste bien? No. Me recuperé del todo, no he vuelto a tener síntomas, y la mejoría además fue muy inmediata cuando empezaron a ponerme el antibiótico, que eso sí, o sea, estuve con antibiótico mucho tiempo. ¿Recuerdas cuánto, más o menos? ¿Semanas, meses? 1 mes y medio o así. 1 mes y medio. Con una dosis alta de antibiótico. Porque claro, yo ya tenía afectación neurológica. Sí. Entonces, porque todo, bueno, no sé, o sea, en todo esto pasó hasta el diagnóstico 1 mes y medio o así. Pues esto nos ayuda mucho a lo que estamos hablando hoy precisamente, y es un caso, pues bueno, paradigmático, la verdad, porque nos cuentas mucha sintomatología.
ese retraso en el diagnóstico típico y bueno, te lo agradecemos mucho tu tiempo también, Pepa. Nada, y pues un placer. Bueno, nos alegramos de que ya estés recuperada. Un abrazo fuerte. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Adiós, Un beso a todos. Hasta buen día. luego. Pues efectivamente, oyendo a Pepa, pues es el caso típico. Es el caso típico al que no tendremos que llegar. Y también es verdad que ahí tenemos nosotros los sesgos, los médicos, de decir, pues esto es ansiedad, y además si es una mujer es más típico que sea ansiedad porque tenemos esos sesgos. Y bueno, pues es verdad que hay que tenerlo en la cabeza, porque es verdad que, pues eso, dónde ha viajado, dónde ha estado de vacaciones, qué tiempo ha podido dedicar al campo. Y claro, gente que debemos de pensarlo siempre en gente que se acerca al campo, que vive el campo, que da paseos por el campo. Claro. Bueno, es lo que decíamos antes, si no lo pensamos no lo vamos a diagnosticar, pero es verdad que es una enfermedad muy complicada porque el único dato que tiene un poco específico es en el inicio. Ese eritema con forma de diana, que sí que nos orienta mucho, pero si esa parte no la ves, que no siempre se ve claro, a partir de ahí es inquietas. Que los síntomas que cuenta Pepa pueden ser... Hasta que no tuvo náuseas y vómitos, que ya te llama un poco la atención, y efectivamente supongo que signos de meningitis, de irritación meningia, ahí ya hay que pinchar. Claro, ahí ya no te queda otra, pero los síntomas previos son todos... Y luego hay una fase a la que ya no ha llegado, pero que es todavía más crónica. Hay pacientes que no tienen esa fase aguda y se les quedan crónicos, se confunden con fibromialgias, sí, con de eso hablamos luego. Sí. Hablamos luego. Si quieres, vamos a hablar de las manifestaciones, bueno, las 3 fases de la infección, para que nos centremos un poquito, que bueno, ella lo ha contado bien, la fase de infección temprana, que es localizada, que es el primer mes tras la exposición. Cuando hablé contigo y estábamos pensando en qué íbamos a hablar hoy, tenía un paciente delante que te mandé la foto en el momento porque había tenido un eritema migrans. Me dio la foto, bueno, ya está, ya se había hecho el tratamiento, estaba tratado y todo. Pero bueno, pues mira, podemos hablar de esto, porque es verdad que este ha tenido suerte, se lo ha visto, se lo han tratado y está mejor. Pero bueno, pues esa manifestación clínica que da en la piel, cuéntanos, después de la picadura de garrapata, si es que no nos la extraemos de inmediato, porque la garrapata necesita, para inocular la bacteria, 24-48 horas estar en la piel. O sea, no... Claro, esa es la parte, primero tiene que estar un tiempo. No y infecta luego, inmediatamente. No, porque infecta cuando vacía su tubo digestivo. Si no vacía su tubo digestivo, que no suele interesarle porque es su alimento, como tú decías, come 3 veces en su vida. Claro. Entonces... Si nos las vemos, retirar de inmediato. Y lo que decía que íbamos a hablar de las ninfas es que esas tan pequeñitas que decía Pepa, que seguramente la picó a ella, que son las que suelen estar más a ras de suelo, las que pican a los roedores, son muy pequeñas, a veces se confunden con un lunar. Es que son muy, muy pequeñitas y no están llenas de sangre, pues pueden pasar desapercibidas. Hay que buscar en zonas de pliegues de la piel, que suelen tener más calorcito, Yo en las ingles, en los glúteos. Estuvimos de vacaciones en Pirineos, me tocó quitar una. Porque igual... Bueno, yo todos los veranos quito alguna. Mi marido es muy campestre y vamos, cuando vuelve del monte en Asturias... Y es eso, se confunden a veces con manchitas de la piel, con un lunar, con poquita cosa. Es mejor hacer la revisión cuando se vuelve por la noche o por el día, cuando haya más luz, pero hacerla pronto. Ahora hablamos de la retirada, pero si no está 24-48 horas picando, no suele haber clínica. No suele haber problema. Cuando ya está 24-48 horas... Cuando está 24-48 horas y sobre todo cuando la quitamos matando a la garrapata, que es cuando vacía el tubo digestivo, ahí es cuando puede inocular, y la primera lesión es, como te decía, es como una manchita de poco más de 1 centímetro, 1 o 2 centímetros como mucho, y típicamente hace forma de diana, un centro un poquito más claro, más blanco, y una zona más eritematosa alrededor. Se llama el eritema migrans, que eritema, es rojo y va migrando porque va extendiéndose, aclarándose en el centro. Eso es. Y es muy típico, pues eso, que es rojo por alrededor, por eso de esa forma de diana que dices tú, y más clarito en el centro. Y esto suele pasar desde los días, desde la picadura hasta unas 3 semanas más tarde de la picadura. O sea que si no nos acordamos de la picadura... Claro, es lo que le pasó a tu... Sí, justo, a mi tía. A tu tía, que ella en ningún momento comenta el antecedente porque no lo relaciona. Porque pasa mucho tiempo, porque sobre todo si están acostumbrados, les parece una más. Claro. Y eso no ayuda. Y además que no duele, o sea, esta mancha no duele, tampoco pica especialmente. No. Y esos unos 5 centímetros, suele ser más frecuente en extremidades inferiores porque las picaduras suelen ser más habituales ahí, pero vamos,
casos de niños que les han picado en la cara y que el eritema les ha dado en la cara, sí. porque son más bajitos, están más cerca de la garrapata y esto... Sí, o se tumban en el suelo. Hay Exacto. mucha gente que duerme en el campo, que se echa la siesta, que... Sí. Es bastante frecuente. Y bueno, pues es verdad que puede estar ausente, incluso este eritema, o sea, puede pasar totalmente asintomática, como decía, o muy poquito, ¿no? Y luego pueden aparecer, también decía Pepa, pues en este primer momento incluso puede haber dolores articulares también, algo constitucionales, así como malestar, cansancio, pero es muy poquitas veces. Es poco frecuente, sí. Y además muchas veces no coinciden ni siquiera en el tiempo. Ha desaparecido ya la lesión de la piel y lo siguiente que aparece, que es lo que les hace consultar, porque como la lesión de la piel no me duele, no me molesta, no consulto y ya empiezo a consultar cuando empiezo con los dolores articulares o musculares. Y claro, no ponemos en relación una cosa con la otra. Si hay personas que, por ejemplo, tengan dermatitis atópica, que claro, mucha gente tiene enfermedades en la piel, psoriasis, pues yo qué sé, lupus, cualquier enfermedad que tiene crónica, esta es un poquito especial en ese sentido. O sea, fijarse que es en diana, que es con el centro más claro, va enrojeciendo y sigue creciendo alrededor. Eso sería como muy característico para lo que pensar en ello. Es verdad que si en zonas que ni nos las vemos, pues claro, no. Que no, los tobillos muchas veces no nos los miramos. Efectivamente. Y luego iríamos a la segunda fase, que es la infección temprana diseminada, que bueno, esto pasa entre 3 semanas o meses de la exposición y lo han denominado la gran imitadora, que es un poco lo que le pasó a Pepa, ¿no? Porque puede dar muchos síntomas muy variados y claro, nosotros también, pues... claro, te despista mucho. Sin el antecedente de la picadura, sin que el paciente te cuente... O sea, hablamos de una enfermedad que, aunque está aumentando la frecuencia, pero que... O sea, no hay datos porque no es obligatorio declararla. No es de declaración obligatoria. Por lo tanto, no tenemos datos claros, pero que podemos estar hablando de un 1% como mucho de incidencia. O sea, es una enfermedad relativamente rara. Sí, o sea, que no hay que agobiarse por una picadura de garrapata, claro, normalmente. Primero eso, y segundo, desde el punto de vista de los médicos, claro, no pensamos mucho en ella porque no es muy frecuente. Entonces, un paciente que te viene con unos síntomas tan inespecíficos como que me duelen las piernas, tengo dolores articulares, estoy cansado, produce bastante astenia, pues claro, primero descartar las cosas más frecuentes. No puedes, porque el diagnóstico no es sencillo, hacen falta unas pruebas muy específicas y si no te cuentan claramente ese antecedente o estás haciendo medicina rural y es un pastor del campo, alguien que tú ganadero, puedas... efectivamente. Claro, si es un urbanita que ha ido a pasar un fin de semana al campo y pues piensas en 1000 opciones antes de en un Lyme, ¿no? Claro. En esta infección temprana ya diseminada, que es la gran imitadora, pues las más frecuentes manifestaciones clínicas, bueno, hay de muchas, ¿no? Neurológicas, cardíacas, cutáneas, ahora hablamos también. Las neurológicas, que son las que tuvo sobre todo Pepa, pues entre ellas está la meningitis linfocitaria, que tiene linfocitos en ese líquido que les trajeron con la punción lumbar. Es frecuente también parálisis de pares craneales, sobre todo cuando pica cerca de la cabeza. En niños, por ejemplo, puede pasar. Neuropatías periféricas, o sea, dolores, eso, pues como las piernas inquietas, que duele, calambres en las piernas muy inespecíficos que tampoco sabes describir porque no es un dolor como cuando te das un corte, ¿no? Ataxia cerebral, que es desequilibrio, bueno, ya está encefalomielitis, que claro, pues ya da una clínica mucho más florida, ¿no? Con incluso decir cosas raras, una encefalomielitis que afecta al encéfalo, a la masa blanca del encéfalo, pues puede dar hasta alteraciones en el comportamiento, ¿no? Una tría típica, que esto sí lo ven los asturianos en los hospitales de Gijón y demás, pues incluyen meningitis linfocitaria, neuropatía craneal y la radiculoneuritis, que es inflamación de los nervios. El facial, que es el par craneal más afectado, es el que mueve los músculos de la cara, y puede ser incluso bilateral, lo cual es muy raro, porque muy raro, normalmente... Sí. Una parálisis facial periférica la vemos habitualmente en consulta, no se sabe bien la causa, bueno, a veces es un herpes, pero es raro y pues es verdad que en este caso es muy claro, pero el diagnóstico es de un único lado. Sí, claro, ¿no? Suele ser de un único lado. Es si muy ya raro son dos, ver las bilaterales. Es tremendo, efectivamente. Y bueno, otros pares craneales también se pueden afectar, pues de los que cierran los ojos, los de la lengua, etcétera. Y bueno, pues también puede haber manifestaciones cardíacas que bueno, también pueden pasar desapercibidas, porque claro, si haces un electro,
un bloqueo auriculoventricular que vemos continuamente en pacientes completamente asintomáticos, pues que, bueno, estos suelen ser transitorios, pero... Sí, además no es el motivo de consulta habitual, es el dolor osteoarticular. Yo, por menos, los casos que he visto, el motivo de consulta era dolor osteoarticular o pacientes con neuropatías, polineuropatías o neuropatías, y eso es con lo que habitualmente vienen a consultar. Que es que además si son, por ejemplo, pacientes diabéticos o tienen otra enfermedad que también Claro, lo puede producir, te hace pensar pues es diabetes. Claro. Que la diabetes afecta también. Hay una manifestación cutánea en esta infección ya diseminada que es el eritema migratorio multifocal. Yo nunca lo he visto, pero bueno, tampoco. está escrito en los libros. Son lesiones igual anulares como la del primer eritema, pero ya son más pequeñas y diseminadas. Y luego, raro, en Europa es más raro, es una lesión que yo no conocía. Esto cuando me lo estudié no me lo aprendí porque lo he visto ahora, que es el linfocitoma cutis, que es como si fuera una plaquita indurada, pápula más bien, Yo tampoco las he visto. que es rojo azulada, que es al hacerle los dermatólogos suelen biopsiar todo porque si no sabe lo que es benigno, pero bueno, es un infiltrado linfocítico debajo de la piel y es pues secundaria esta infección por Borrelia que suele mejorar espontáneamente y luego con el tratamiento, por supuesto. Y luego pues también puede haber incluso manifestaciones oculares, conjuntivitis, queratitis, inflamación de la retina, del nervio óptico incluso. Estos son todos más raros. Pero es verdad que en la siguiente fase, que ahora vamos a hablar, si te parece ya después de la pausa por coger aliento, puede haber pacientes con Lyme tardío que tengan secuelas de estas afectaciones también oculares. Y bueno, lo típico son artromialgias cambiantes que, pues eso, como decía Pepa, ¿no? Que me duele el cuerpo, no sé qué me duele. Lo típico es que el paciente no lo cuenta como cuando es de origen traumatológico, ¿no? Que es muy concreto, me duele aquí. Claro, no se pone roja difuso, ni caliente tampoco. No está claro, va cambiando de articulación, de grupo muscular. Eso es lo que nos debe orientar. En cualquier caso, si alguien nos escucha, los médicos necesitamos tiempo para poder estudiar a los pacientes. Necesitamos tiempo y también nosotros escuchar al paciente, por creernos lo que nos dice, porque a veces también estamos también muy sesgados porque pesado, otra vez con lo mismo, dolores. Y bueno, pues pobres también, pues están tomándose sus paracetamoles, hacen lo que pueden, se van medicando para el dolor y dicen, bueno, ya se me pasará. Pero que no nos podemos olvidar de lo importante que es una buena anamnesis. Desde luego. Y preguntar por una serie de cosas que el paciente muchas veces no te dice porque él no tiene por qué relacionarlo. Sí, hay que investigar. Hay que investigar y para eso necesitamos tiempo. Bueno, pues hacemos una paradita. Estamos en la Radio La Virgen. Estamos terminando ya temporada. Parece que seguimos en la siguiente. Y cuento contigo, por supuesto. Pero vamos, aquí la reina de la radio es nuestra Madre la Virgen, así que le dedicamos esta canción de Alexander Hacha, María. María, 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 ya la noche se adentra, María, María, y unas sombras perversas y hambrientas se acercan a reírse de mí. Me miran, me estudian, me acechan, pero duermo tranquilo, ya nada me inquieta porque sé que mi madre María no se aparta de mí. María, por siempre María, que la tierra te cante, María, María, la fiesta se alargue, la música arranque y que haya danzas por ti. Son gracias, aplausos y vidas lo que hoy solo se escucha por todas las esquinas, porque México entero te trae serenata y te canta así. María, 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 Dios te salve María, 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 llena eres de gracia, bendita, bendita, bendita eres tú. Bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de paz de tu vientre, el amor infinito, la luz de la vida, nuestro hermano que
para siempre la Virgen, la Santa Valiente, una mejor amiga, una madre más linda no te irás a encontrar. Real, poderosa, piadosa, es así de gloriosa, nuestra reina preciosa. Por eso es que México te trae serenata y te canta así. María, 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 viva la morenita, la Virgen bonita, viva la mexicana, la guadalupana, la reina de la paz. A ti. Me escucha, me mira, me entiende, me sonríe paciente, improvidamente me regala un consejo, me besa la frente y me saca a vivir. María, 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 cuando estaba yo lejos, María, María, cuando andaba perdido, en grave peligro, tú saliste por mí. Y ahora son tantas las cosas bonitas que hemos ido cruzando en este tren. Pues tantas las cosas bonitas, desde luego que sí, otro año más que, bueno, pues dando gracias a Dios en este programa de Para que tengan vida, de la mano de la madre, siempre. Estamos en el programa Para que tengan vida, dedicado a la salud, a la enfermedad. Hoy estamos hablando de la enfermedad de Lyme, una enfermedad transmitida por garrapatas, producida por una bacteria, y estoy en el estudio con Alfonso Marco, médico de urgencias, jefe de urgencias del Hospital San Chinarro de Sanitas La Moraleja, también profesor de la Universidad Francisco de Vitoria asociado, y aquí nos está dando pues eso, su clase, que es una maravilla aprender. Charlando, ¿no? Charlando entre amigos y bueno, pues también aprendiendo mucho, porque siempre se aprende. La medicina es aprender constantemente, porque además el saber sí ocupa lugar, y unas cosas se van olvidando. Aunque tú te lo estudies en microbiología en tercero de carrera, pues bueno, hay que repasar, porque es verdad que son cosas raras, pero... Sí, que no vemos todos los días. En medicina lo más frecuente es lo más frecuente, pero es verdad que hay cosas que son importantes que tienen que estar en nuestra mente. Así que bueno, pues muy agradecidos de que a propósito de un caso, hemos hablado con Pepa, una paciente que lo sufrió, pues estamos hablando de esta enfermedad. Y no la hemos repasado. Y ahora vamos a pasar con la tercera fase de esta infección, que es la fase ya tardía o persistente, que puede ocurrir meses o años tras la exposición. Y es verdad que cada vez es más frecuente porque la mayoría de los pacientes se diagnostican y tratan durante las fases tempranas. Pero, bueno, pues puede haber pacientes que pasen desapercibidos. A mí me pasó en la anterior consulta donde yo estaba en otro centro de salud, que una paciente diagnosticada de fibromialgia durante años, un reumatólogo, en este caso privado, se le ocurrió hacerle serologías de enfermedades y le diagnosticó el Lyme y claro, todo cuadraba. O sea, tampoco es que ya se pudiera hacer mucho en ese momento, más que tratamiento sintomático para sus dolores articulares, su astenia, su cansancio. Cuéntanos un poquito la clínica que da. La segunda fase muchas veces pasa simplemente con unos pocos... Hemos hablado de cuadros muy importantes, pero muchas veces simplemente es un cuadro osteomuscular que dura un tiempo, que le puedes achacar una viriasis, como tenemos muchos. Se inflan algunos ganglios, y ya está, el virus. Y poco más. Y esos se escapan y no se tratan ahí. Entonces ya pasan a la tercera fase, en la que fundamentalmente vuelven esos síntomas reumatológicos, esa astenia. Yo insisto en la astenia porque es uno de los datos que he visto más frecuentemente, ¿no? Pacientes muy asténicos, muy cansados, no encuentras una razón, analíticamente están bien, no encuentras una anemia que justifique nada. Le echamos la culpa al estrés, que es verdad que el estrés tiene muchas veces la culpa, pero hay que rascar un poquito más. Pero hay que rascar un poco más, sí, a veces. Y a veces se acompaña también de manifestaciones neurológicas, sobre todo de polineuropatías, ¿no? Empiezan a tener afectación de nervios periféricos, con dolor neuropático, que es diferente al dolor muscular que ellos cuentan previo, o alteraciones de la sensibilidad. Y el problema es que en esta tercera fase ya poco tenemos que hacer, ¿no? Ya lo que nos queda es el tratamiento sintomático, por eso es muy importante que las diagnostiquemos
en las 2 primeras fases, ¿no? Hay una polineuropatía que se llama polineuropatía axonal crónica, que es un trastorno neurológico que implica el daño progresivo de los axones, que son pues como los cables de las neuronas, para así decir, en múltiples nervios periféricos de las extremidades, etcétera, que se manifiesta como debilidad muscular, alteraciones en la sensibilidad, pues eso, hormigueos, quemazón, dolor exagerado, que se llama disestesia, y también problemas del equilibrio, porque claro, la sensibilidad que nos dice dónde estamos colocados, por ejemplo, en el espacio, donde tienes tu pie colocado, pues se puede alterar. Es verdad. Es la típica del diabético o del alcohólico. Del diabetes, del alcohol, justo, y además ya incluso a veces de causa desconocida, o sea sí. Y esta también la puede producir. Y luego hay los reumatólogos, a veces sí que les llegan artritis, pues por ejemplo de una rodilla, que no ha habido una artritis reumatoide, no tienen un lupus, no tienen una gota, no tienen ninguna otra cosa. Y ellos sí que se van más veces a buscar causas infecciosas, como las artritis reactivas, muchas veces a otras bacterias, pero bueno, también en esta enfermedad puede producirlo. Y luego, yo no me acordaba, pero puede producir, es que si lo buscas en internet están las fotos, una afectación cutánea que se llama la ACA, la acrodermatitis crónica atrófica. Ojalá no la veamos nunca. Rarísimo. Es muy rara. Sí que es frecuente por Europa y es por otra borrelia que está más extendida por Europa, que son lesiones violáceas con edema que gradualmente conducen a atrofia cutánea. Sobre todo se producen en el dorso de las manos, pies y rodillas. Y es verdad que a lo mejor el paciente tiene una mano más amoratada que la otra, esa violácea, y pensamos, pues son las venitas o algo así. Y puede ser por esto. Es raro, pero bueno. Se come la capa grasa de la piel. Y se atrofia, efectivamente. Sí. Entonces se queda como si fuera esquelético, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta y hacerle caso a estos pacientes que aparecen con estos cansancios, con estas astenias que a veces necesitan hasta una incapacidad de su trabajo, porque es que no pueden hacerlo. ¿Y cómo pensar en ello? Bueno, pues pensando en todo esto, ¿no? En el ambiente epidemiológico, la posibilidad de pecadura, una clínica compatible. Y bueno, pues es verdad que hay que confirmarlo con pruebas microbiológicas. No nos vamos a meter ahora en las pruebas. No, son muy complejas, no todos los laboratorios las hacen y no es una enfermedad sencilla de diagnosticar ni por el pensamiento del médico ni por las pruebas que requieren, que vamos, no es que sean nada del otro mundo, pero no son las pruebas habituales que solicitamos cada día, ¿no? Este síndrome post-Lyme, que bueno, hay una asociación de Lyme crónico en España, lo digo aquí porque si a alguien le interesa que se pueda meter, si metéis asociación Lyme se escribe con Y, España, aparece acelime.org, que ahí, bueno, pues es verdad que un grupo de pacientes que se veían muy solos porque no tenían mucha posibilidad de tratamiento, no sabían muy bien qué hacer con su vida, estaban cansados, sabían al final que tenían esto. Bueno, pues es verdad que son en torno a un 10% de los pacientes solamente, pero bueno, pasados 6 meses, tras recibir el tratamiento adecuado, pues esa astenia se prolonga, queda un dolor musculoesquelético, dificultades incluso cognitivas, insomnio, como decía esta paciente mía. En estos pacientes no está indicado volver a tratar. Una vez que se ha hecho un tratamiento correcto, una vez que se hizo no el tiene tratamiento sentido. correcto, pues el tratamiento, como decías, si se trató la enfermedad, es que aunque hayan quedado estas secuelas, que es como que la bacteria ha hecho daño irreversible, podríamos decir, pues hay que tratar con los síntomas, con antidepresivos, con antiepilépticos a veces que se llaman pregabalina, gabapentina, bueno, analgésicos, a veces psicoterapia, claro. Rehabilitación, a veces... Sí, es muy limitante, ¿eh? O sea, hablamos por una maldita picadura de una garrapata la que te puede liar porque son síntomas muy, muy incapacitantes, con mucha incapacidad permanente laboral asociada. Algunos pacientes dicen que están 16 horas en la cama, o Sí. sea, que viven esas 8 otras Sí, horas que, pues sí. eso... Y no sabemos por qué unos hacen este síndrome post y otros no, a pesar Como de el estar COVID. bien tratados. Como el COVID. Claro, Que sí. post-COVID y otros lo hemos pasado Claro, sin pena ni es gloria. algo parecido. O sea, la verdad es que tiene bastantes similitudes, ¿no? Muchas fibromialgias se acabará sabiendo que son muchas veces, yo pienso, estas que están como seguro, diagnosticadas de seguro. fibromialgia,
enfermedades infecciosas que han dejado ahí su huellita. Sí, seguro. Hay una cosa que se nos ha olvidado decir del tratamiento, para que la gente que se tiene que tratar de esto no se asuste, que es la reacción de Harris-Herxheimer, que es muy poquitas veces, pero el 15% de los pacientes que se tratan con el antibiótico, por esa liberación de bacterias, de las espiroquetas, que la dan otras bacterias también, puede haber un aumento de temperatura, incluso bajada de los leucocitos, taquicardia, hipotensión, que coincide con el tratamiento antibiótico, que se palía bastante bien con los antiinflamatorios, pero que es curiosa porque se produce esa liberación de toxinas a la sangre, ¿no? Bueno, pues esta enfermedad, esto puede ocurrir en cualquier fase del tratamiento, eso no lo hemos dicho antes. Y si te parece, vamos con la prevención, ¿no? Claro, yo creo que es la clave. Eso es. De esta y de todas las enfermedades. Si podemos prevenir, lo importante es que podamos prevenir. Yo creo que lo primero es intentar evitar que nos pique la garrapata. Como hablábamos un poco al principio, cuando salgamos al campo hay que ir preparados. Al campo es un medio hostil para el ser humano, es verdad, y hay que ir preparado, aunque vayamos a dar un paseíto, pues eso, intentar protegerse la zona de los tobillos, de la pierna, llevarla cubierta, para que cuando estamos pasando por esas pajillas donde se ha revolcado un corzo, no salte la garrapata a nuestra pierna, nos pique y ya la liemos. Por tanto, lo primero es prevenir. Podemos prevenir también con algún tipo de crema de repelente o de... Con permetrina también se puede usar. Eso es muy importante. Y una vez que nos ha picado, yo creo que es importante saber cómo quitarse la garrapata, porque en esto uno oye de todo. Los que se echan aceite, los que las queman, los que... Alcohol. Yo he oído de todo. Yo creo que es fundamental no matar el bicho, porque como hablábamos, la bacteria está en el intestino del bicho. El bicho no libera lo que tiene en el intestino, salvo que lo matemos. Y en ese momento de la contracción de la muerte es cuando libera el contenido, te lo pasa a ti, a tu cuerpo, y es cuando... Entonces, por lo tanto, hay que intentar quitarlas vivas. Por tanto, no las quememos, no les echemos aceite, ni alcohol, ni nada que haga que la garrapata se pueda contraer y liberar el contenido. ¿Cómo las quitamos? Con una pinza de punta finita. Yo recuerdo las que usaba mi madre para quitar los pelos. Cejas, sí. Efectivamente, yo creo que esa es la ideal, que son un poquito abiertas, que hace que no aprietes a la garrapata, lo más pegadito a la piel posible. A las patitas si se puede, aunque a veces está bastante metida, pero... Intentar sacarla así, sin matar a la garrapata, para que no nos libere el contenido. Yo creo que esa es la primera. Segundo, hay unos dispositivos también de uso veterinario que los venden para formas y demás, pero vamos, con unas pinzas de toda la vida. Pinzas de toda la vida, con esas lo hacemos fenomenal. Sí. Primero eso. Segundo, si nos ha picado una garrapata, pues no es como cuando nos pica un mosquito. Que lo recordemos, por si acaso en algún momento empiezo a tener algún síntoma raro. Vigilar un poco. Podérselo decir al médico, oiga, mire, me ha salido esta manchita en la piel y aquí me había picado previamente. La manchita no tiene por qué salir en el punto de la picadura. Puede salir en otro sitio, pero sí que tengamos en mente el que nos picó una garrapata, me la quité bien, porque oí un programa en Radio María que me explicaban cómo quitarla, pero a pesar de eso, importante tenerlo en el recuerdo para que cuando vaya a mi urgencia, a mi médico de familia, al que sea, le cuente, oiga, mire, me ha salido esta manchita, pero recuerdo que hace 15 días estuve en el campo y me picó una garrapata. Eso es. Después de retirar la garrapata, se lava la zona con agua, alcohol, ojo de jabón, un poquito de alcohol y pues eso, no manipularla, o sea, tirar firmemente para... Claro, es que lo importante es que no, o sea, la infección no entra por la superficie de la piel, entra por lo que me ha dejado dentro. Por lo tanto, hay que limpiar la piel como cualquier caso, pero lo importante es lo que ha hecho por dentro. Y lo que decíamos también al principio, que la garrapata no libera bacterias inmediatamente, necesita 24-48 horas en la piel para infectarnos, con lo cual si se retira precozmente, no solamente con la técnica adecuada, sino lo más precoz posible, o sea que, como decíamos, vigilarse. ¿Cuándo está indicada la profilaxis tras la picadura? Tema. Eso es un temón. Paciente que viene a urgencias, me ha pegado una garrapata, vengo a por mis antibióticos. Pues mira... Porque te vendrán a muchos. Sí, si vamos a la literatura, parece que no está indicada la quimioprofilaxis, dar el antibiótico de forma preventiva. Yo te cuento lo que yo hago. Si la garrapata lleva el tiempo suficiente en la piel y la retirada no ha sido clara y no ha sido a tiempo, es una única dosis de antibiótico. Por tanto, yo prefiero ponerla, pero
Si nos basamos solo en lo que viene en la literatura médica, te diría que no, pero al final todo eso está basado en estadística. Es verdad, cuántos pacientes se infectan a pesar de que haya estado más de 24 horas o de que no le hayas quitado bien. Es verdad que el tanto por ciento es poco, por lo tanto, ¿merece la pena darles? Pues mira, yo creo que si evitas un caso de Lyme, merece la pena haberlo dado. Es un antibiótico barato, fácil de tomar. Una sola dosis de doxiciclina, eso es, una 100 única miligramos. Dosis. Es un antibiótico donde no son muy habituales las alergias, no produce efectos secundarios. Bueno, cualquier fármaco puede producir, pero es poco frecuente. Por lo tanto, yo soy... Cuando los datos epidemiológicos van a favor de... Sí. Yo sí la pongo. Porque es verdad que hemos dicho que es poco frecuente, solo un 5% de las garrapatas están infectadas de borrelia. Eso es. Pero es que hay muchas garrapatas. Sí. Es que hay muchísimas. Es que en el campo está invadido de garrapatas. Entonces, Sí. bueno, pues... Este año ha habido muchas, con tanta lluvia que tuvimos Claro. en el Sí, final del teniendo invierno. en cuenta que viven 2 o 3 años, como decíamos Claro, al principio, sí, que es sí, que sí, tienen un ciclo muy Sí. largo. Bueno, pero no hace falta que se tome la dosis quizá de una semana, Claro, 10 no días. es la dosis de tratamiento, es una de monodosis. Además, la doxiciclina en los niños pequeños, tratamientos largos, pueden estropear los dientes. Sí. En embarazadas tampoco se deben dar tratamientos largos, pero una sola dosis no Eso tiene es, ese no tiene peligro. problema, eso es. Y luego, pues cuando ya sí que ha habido, enfermedad... Claro, ya una vez que sospechamos Lyme. la enfermedad, ahí ya sí que hay que poner en la primera fase de la enfermedad, con tratamiento de unas pocas semanas es suficiente. Luego sí... 3 semanas normalmente les mandamos. Más o menos. Vale. Luego ya en casos como el de Pepa, ahí ya sí que a veces nos vamos a meses de tratamiento. Sí. Porque es una bacteria que se hace bastante resistente, se esconde, le llega mal el antibiótico, se aloja en sitios donde el antibiótico llega mal, como las meninges, Ujú. y entonces hay que insistir mucho en las dosis, ¿no? Vale, y luego el problema un poco en los niños, que quizá los niños menores de 8 años que no les han salido todavía los dientes, pues hay que una buscar otras alternativas. Ahí hay que coger y pensar, hay otras alternativas, antibióticas, Sí. que se pueden... De la familia de las que se pueden tetraciclinas que no sí, tienen tanto que se problema. pueden barajar, Son más sí. raras, pero bueno, se buscan. Sí, se buscan. Y luego, bueno, pues ya para terminar, porque es verdad que ya, pues yo creo que ha quedado claro el tema, Ujú. pero es verdad que hay otras bacterias de esta familia que son un poquito peculiares, que también me gustaría acordarme sobre todo la Rickettsia connori, que la zona mediterránea, tenemos oyentes en Baleares, ahí es bastante habitual, porque, bueno, pues es muy típica produce la fiebre botonosa mediterránea. Ujú. Fiebre porque la da, botonosa porque suele, en la zona de inoculación, da como un botón negro, una mancha negrita. Sí, esa sí que es muy típica. Muy típica, que es más fácil de ver, y porque está en la zona de la cuenca mediterránea, pues en nuestro caso tenemos también Mediterráneo para aburrir, y no nos queremos olvidar de esta enfermedad transmitida en este caso por la garrapata del perro, que es el reservorio de la bacteria, y bueno, pues también es endémica en la cuenca mediterránea, también está en África subsahariana, India, Mar Negro. Bueno, a la gente que viaja la gente viaja cada vez más, pues tenerlo en mente también. Bueno, pues esta bacteria produce una inflamación de los vasos, de los capilares y los vasos pequeño calibre de la zona de la piel, y demás sitios, ¿no? Y puede pues dar esa escara que en principio no duele, es curioso, y es normalmente entre el 50 y 75% de los pacientes la tiene, lo cual ayuda bastante al diagnóstico. Desaparece en 10 a 20 días y después de una semana más o menos de incubación viene la fiebre. Ya ha desaparecido la mancha, pero luego viene la fiebre. Y al tercer día de la fiebre pueden aparecer otras lesiones en la piel más tenues, que pueden ser maculopápulas, variables en número, normalmente en tronco. Se va extendiendo de forma centrífuga, o sea, hacia afuera, y también afecta típico a palmas y plantas, que eso también le pasa a la sífilis. Sí, efectivamente. Entonces hay que también pensar en esta otra. Y en formas más severas puede aparecer lesiones de púrpura, que son ya lesiones de vasculitis más rojitas que no desaparecen al apretar. Y luego también pueden dar manifestaciones fuera de la piel. Pues puede haber incluso digestivas, pancreatitis, crecimiento del hígado y del bazo, neurológicas, pulmonares, renales, cardiovasculares. Bueno, pues en la analítica, claro, ante esta clínica hacemos unos análisis, por supuesto. Encontraremos baja de plaquetas, a veces también por esta vasculitis, leucocitos elevados, puede aumentar las transaminasas por la afectación del hígado. Incluso trastornos de la coagulación por esta afectación del hígado. Sí.
y esto podría llevar a una coagulación intravascular diseminada, o sea, ya casos mucho más graves, Muy graves, sí. pero que, bueno, pues que efectivamente acordándonos de esa manchita dichosa negra nos puede ayudar. Y el tratamiento también es la doxiciclina, también 100 miligramos cada 12 horas. Este antibiótico es mejor tomarlo con alimentos. Sí, siempre. Es importante. Sí, pues absorbe mejor y tiene menos efectos secundarios en el nivel de esófago. Y bueno, pues ese tratamiento pues se mantiene hasta el tercer día de la desaparición de la fiebre, que normalmente puede tardar entre 3 y 14 días. Aunque bueno, se han propuesto regímenes más cortos, cada vez intentamos hacer tratamientos más cortos con los antibióticos, pero en estos lo que haga falta. Y bueno, pues los tratamientos más cortos no tendrían tanto riesgo de teñir los dientes en los niños, que esto es importante. Y bueno, pues hay alternativas como la josamicina oral en niños y en embarazadas por el tema de los dientes. También pensar que claro, las garrapatas pueden coinfectar con muchos bacterias. Sí, no voy a poner a decirlas todas. La clamidia, el micoplasma, la babesia, la bartonela. La peste, podemos hablar un día de la peste. La peste, el anaplasma. Estas, si os metéis en la página de la Asociación de Lyme Crónico España, está lleno de pestañitas y pone una que es coinfecciones. La verdad es que la sintomatología son muy parecidas, pero bueno, que algunos pacientes pues han tenido la desgracia de que les han coinfectado. El tratamiento varía a veces un poquito. Sí. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay. Yo creo que ha quedado claro. De todas formas, el correo del paciente, que ahora recordamos, puedes preguntarnos y Alfonso también me ayudará con las preguntas. Hasta aquí el programa de hoy. No me ha acompañado en el estudio Alfonso Marco. Hemos tenido en el teléfono a Pepa, que nos ha hablado de su enfermedad y lo agradecemos muchísimo. Y nos volveremos a encontrar, bueno, y a José Luis Lois en el control de sonido. Como siempre, muchas gracias, José Luis. Gracias a vosotros, Alicia. Un placer. Les recordamos que nos pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida @radiomaria.es, y escuchar nuestros programas en la sección de podcast colgada en la página web de Radio María. Alfonso Marco me ha acompañado, especialista en urgencias, y además trabaja en urgencias de Sanitas de San Chinarro en La Moraleja y es profesor asociado de la Francisco de Vitoria. Alfonso, mil gracias. Muchas gracias a ti, Alicia. Te veo pronto, te espero con tu sección de Historia de la Medicina pronto también. Eso es. Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en 2 semanas. Gracias, por supuesto, a los oyentes por acompañarnos, a todo el equipo de Radio María y, por supuesto, a la Virgen, que siempre nos cuida. Les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga. Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.